Quiero una casa que tenga un cerezo, y un damasco, y un limonero real, como la que tuve. Quiero el olivo frente a mi ventana y el laurel oscureciendo el galpón donde papá guardaba los libros. Quiero que todo florezca siempre, como cuando armábamos la pileta abajo del parral y el sol no llegaba nunca. En esta última emisión del año, en el programa número 300 de Restos Diurnos, seguimos haciendo como empezamos en la, no sé si lejana, pero casi lejana pandemia, estas charlas virtuales, charlas literarias virtuales. En esta oportunidad viajamos imaginariamente a la provincia de Buenos Aires, más precisamente a Bahía Blanca, y ahí nos está esperando quien nos acaba de compartir un poema. Ella es Karen Garrote y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, contenta. Muchas gracias por la invitación. Me pone muy feliz compartir. Un placer que podamos compartir este rato de forma virtual. Tal vez quien te dice en algún momento más adelante te toque estar en la ciudad de Córdoba y por supuesto más que invitada aquí al piso de Restos Diurnos y vamos a estirar esta charla que vamos a empezar ahora seguramente con poesía y otras cuestiones. Quería que me cuentes, Karen, cuándo nace en vos esas ganas de escribir, dónde están las primeras pinceladas, los primeros pasos, los primeros garabatos poéticos. No sé si estrictamente tiene que ver con la poesía, ¿no? Los inicios, pero bueno, sí con la lectura, más que nada de narrativa y con la infancia. Creo que desde el momento en que aprendí a leer, empecé a leer todo lo que caía en mis manos de forma totalmente indiscriminada. De muy chica empecé a leer, bueno, literatura clásica infantil en un primer momento, y bueno, era muy curiosa, entonces leía cosas que no debería leer a esa edad, ¿no? Entonces yo siempre digo que tengo una relación con la literatura una relación desde la prohibición, a partir de dos anécdotas, que si querés te las cuento, que tienen que ver con la infancia. Mi papá era una persona, era un lector también muy ávido, era viajante, visitador médico, viajaba mucho, estaba mucho tiempo fuera de casa. Y en esa época, bueno, estoy hablando de los 80 aproximadamente, no había internet, no había cable, no había nada, así que él compraba libros y todas las noches leía aproximadamente un libro por noche. Entonces yo esperaba que él llegara ansiosa para abrirle la valija y empezar a ver todos los libros nuevos que traía, ¿no? Libros que obviamente no me dejaban leer, por eso digo que es una relación de prohibición, ¿no? Con la literatura. De todas maneras yo robaba muchos de esos libros y los tenía escondidas en la cama con una linternita verde de plástico tapada con la sábana. Y la segunda anécdota en relación con la primera, yo tendría unos 6 o 7 años, retorno de la democracia, veo a mi papá con una caja de libros llena de tierra, de hongos, de moho, limpiando los libros y tirando los que no podían salvarse. Entonces yo sorprendidísima le digo, papá, ¿por qué esos libros están así? ¿No? Entonces él me explica que hasta no hace mucho tiempo, si él encontraba en esos libros, lo mataban, ¿no? Los militares. Y que esos libros él los había enterrado en el patio de mi casa. Eso para mí fue un antes y un después y creo que ahí empezó mi relación con la literatura, ¿no? La idea de que la literatura es peligrosa, peligrosa por el mundo que abre. Y a partir de ese momento esos libros estaban adentro de una valija roja, encima del placar de la habitación de mis viejos. Entonces yo a la noche cuando estaban dormidos me subí a una silla, abría despacito la valija para que no escucharan, iba sacando libros. Entonces una noche sacó Justín, del Marqués de Sade, 9 años. Me pongo a leer Justín con la linternita tapadita con la sábana y de golpe siento que mi papá me saca la sábana, me arranca el libro de las manos y me dice, este libro no es para vos. Camina hasta la puerta de mi habitación para salir, se da vuelta y me dice, todavía. Entonces, eso, por eso digo esos dos episodios marcaron mi relación con la literatura.
Con el correr de los años yo seguía robando esos libros. Estoy hablando de todos los libros de Sade, no sé, Enrique Medina, Henry Miller, Trópico de Cáncer, Trópico de Capricornio. Fíjate que a esa edad yo no entendía nada, era demasiado, demasiada información. Pero después con los años supe que mi papá sabía que yo hacía eso. Y a pesar de que yo no entendía nada, yo tenía como una posición muy estoica, donde decía, bueno, aunque no entienda nada, yo tengo que terminar. Y los leía hasta el final. Calcula que a los 10 leí el Ulises de Joyce, los dos tomos. No entendía absolutamente nada. Pero yo sabía que con el tiempo, ¿no? Algo de eso iba a decantar. Obviamente que en la adolescencia volví a releer esos libros. Y bueno, y me encontré con cosas que ya sí comprendía, ¿no? Otras no tanto. Pero bueno, agradecí ese permiso encubierto, ¿no? De mi papá. Que si bien él sabía que yo no estaba preparada, también sabía que yo seguía hurtando esos libros y que los seguía leyendo en días. Así que bueno, fue una relación ecléctica que empezó en la infancia porque yo leía sin orden, del mismo modo que él leía, sin orden, ¿no? Géneros completamente diversos, pero jamás encontré un libro de poesía. Mi papá no leía poesía, por lo tanto yo tampoco. Ni siquiera en la adolescencia, bueno, en la escuela las temáticas eran extremadamente aburridas, imagínate, el feminismo, en los 90, bueno, era todo un plomazo, ¿no? Así que la literatura para mí era, no sé si en términos poéticos, la poesía era lo más aburrido, con lo que no me podía relacionar. Y empecé a leer poesía de grande, en realidad empiezo a relacionarme con la poesía oriental, específicamente con la poesía japonesa, con el haiku, porque luego de terminar mis estudios universitarios en filosofía viajo a Japón con una beca, bueno, y ahí empiezo a empaparme de la cultura japonesa, de la estética japonesa, en todas sus variables, entre ellas la poesía. Entonces ahí descubro un mundo, ¿no? Y cuando vuelvo, empiezo a leer otras poéticas que no me enganchan tanto, ¿no? Como esa poesía japonesa, pero bueno, con el tiempo me doy cuenta que empiezo a buscar aquella poesía o incluso también aquella narrativa que me recuerda o que tiene resabios más que nada de la brevedad del haiku, ¿no? Y de la imagen, de la construcción de la imagen. Todo lo que empiezo a leer o con lo que me empiezo a encontrar, creo que siempre está atravesado por ese tamiz, ¿no? De lo breve, de lo que tenga poca retórica, ¿no? De lo despojado. Empiezo a relacionarme con eso. Me acuerdo que cuando vuelvo, no me acuerdo cómo, me encuentro con un poema de Mary Oliver, ¿no? Me gusta mucho la poesía norteamericana, que se llama Los usos del dolor. Ese poema es un poema breve, justamente creo que por eso llamó mi atención, ¿no? Por la disposición que el poema tenía en el espacio y obviamente por el contenido. Un poema que dice: alguien a quien una vez amé me regaló una caja llena de oscuridad. Me llevó años comprender que eso también era un regalo. Y yo cuando leí eso dije, wow, esto es lo que yo estoy buscando, ¿no? Como lectora y también una búsqueda en la escritura. Como todos, creo que los que empezamos a escribir al principio imitamos o cargamos de sentido, cargamos de todo lo que existe. Yo era muy barroca, utilizaba muchas metáforas, millones de adjetivos, y con el tiempo me di cuenta que empecé a eliminar cada vez más eso, ¿no? Entonces, ahora sé que estoy, bueno, en un periodo ya casi final de depuración, podría decir. Obviamente que me falta mucho, ¿no? Porque ya te digo, empecé de grande, podríamos decir, con el tema de la poesía, tanto a leerla como a escribirla, pero bueno, la búsqueda siempre tuvo que ver con eso, con el relato de lo mínimo, ¿no? Lo micro, lo despojado, el decir mucho con pocas palabras, te digo, con pocos adjetivos, casi sin presencia de metáforas. Así que bueno, esa es un poco la historia, el recorte, ¿no? Pero bueno, más que nada también he leído narrativa japonesa también. Pero bueno, empecé del otro lado, podríamos decir. Bueno, en términos poéticos. Quiero ir al principio de todo esto que me fuiste contando
yo veo como escenas de película, así esas Mm. pequeñas, como una película de cine independiente, esto con tu papá y la mirada. Quiero que sepa que sos muy buena narradora, porque me fui imaginando todo lo que iba pasando en ese momento. Qué importante, yo no sé si después pienso, ¿no? Si seguiste compartiendo, por ejemplo, así con tu papá, esa conexión más allá de los libros, en alguna charla, en discutir sobre algo que tenga que ver con lo literario, o quedó simplemente en eso, en esa conexión silenciosa de No, compartir sí, desde quedó en ahí. eso. Mi papá era un tipo muy callado, muy estoico, de pocas palabras. Teníamos pequeñas charlas acerca de ciertos libros, él iba más por la novela, ¿no? Le gustaban mucho los policiales, a mí no tanto. Y mi papá falleció muy joven, tenía 54 años, yo tenía 19, 20, y estaba iniciando mi carrera en filosofía, con la cual él estaba totalmente en desacuerdo, porque decía, ¿de qué vas a vivir? ¿No? Era una época complicada, ¿no? Eran los 90, la había pasado bastante mal en términos laborales, era la impronta familiar de estudiar algo práctico para la vida. Así que bueno, lamentablemente el último tiempo tuvimos grandes discusiones. Pero creo que de todas maneras lo que compartimos fue ese silencio, ¿no? eh, Saber que el otro sabía. Y que, en definitiva, yo lo sentí siempre como un permiso, allá de que discutieron. Y él sabía todo, sabía para qué lado iba y sabía que eso no iba a cambiar. Que bueno, no tuvimos mucho más tiempo para compartir, lamentablemente. ¿No? Uno piensa ahora a esta edad todas las cosas que charlaría, ¿no? Con familiares que ya no están, y te da como una gran pena, ¿no? El pensar qué bueno hubiera sido hablar de esto. Pero bueno, la vida, en serio. Quiero ir ahora al momento en que decidiste irte a hacer, bueno, a estudiar a Japón, básicamente. ¿Cuál es el impulso que hace que te lleve? Porque, digo, animarte primero a un lugar tan lejos, no sé si sola realmente, si fuiste con algún compañera, compañero, algún amigo, y absorber todo eso en, bueno, en una cultura totalmente diferente. Y bueno, un poquito me adelantaste, ¿no? De lo que se impregnó en tu poesía, pero me gustaría que me cuentes, por ejemplo, si también hay autoras o autores que todavía están ahí en tu biblioteca, en tu mesa de luz, dando vueltas en alguna mesa que te acompañan de ese periodo que estimo te ha marcado, sobre todo a nivel poético. Bueno, es como una larga historia, ¿no? No sé cómo resumirla, pero bueno, yo estudié filosofía en la Universidad del Sur, donde no había, ahora sí existe una cátedra que se llama Historia de la Filosofía Oriental, que es la cátedra en la cual yo trabajo, en la carrera de filosofía. Es una cátedra que se crea cuando yo vuelvo de Japón, justamente. No fui sola, fui con mi marido, en ese momento mi pareja, los dos pedimos una beca, y bueno, finalmente gané yo la beca, fuimos los dos. Pero bueno, durante la carrera no veíamos absolutamente nada que tuviera que ver con Oriente, y tanto Guillermo, mi marido, como yo habíamos empezado a hacer lecturas, practicábamos artes marciales también, todo en relación a Oriente. Y bueno, yo empiezo a descubrir, ¿no? Otro modo, otra realidad, otro modo de pensamiento muy distante de lo occidental. Yo creo que la curiosidad, ¿no? Por ese otro pensar es lo que a mí me decide a hacer la experiencia, justamente de irme a Japón, ¿no? Para impregnarme bueno, de otro tipo de visión, de pensamiento oriental, pensamiento japonés. No lo llamo filosofía porque, bueno, filosofía ya es para mí un término occidental, entonces hablar de filosofía japonesa, bueno, muy discutible, ¿sí? No quiere decir que no se pueda hacer, pero es discutible. Porque, bueno, cuando hablamos de filosofía occidental, ¿no? Donde se ven autores únicamente occidentales, en su mayoría europeos. Eso es parte de la curiosidad, ¿no? Que empiezan a hacer en mí para conocer otros modos de entender la realidad, de entender la subjetividad.
Y además que voy a estudiar algo muy, muy puntual en relación a la cultura japonesa, que es Chanoyu, ceremonia del té. O sea, que es algo 100% japonés. Así que una argentina de Bahía Blanca, que nunca se había subido un avión, de repente hace Bahía Blanca a Tokio, lo cual fue un salto terrible, y todo lo que sucedió ahí. Autores que hayan quedado, no sé si quedó alguno, pero bueno, sí, en este momento, por ejemplo, estoy leyendo mucha literatura japonesa, sobre todo de mujeres. Hace poquito yo di justamente un taller de poesía japonesa escrita por mujeres, es lo que fundamentalmente estoy leyendo, también narrativa japonesa escrita por mujeres, bueno, Aki Shimazaki, Hiromi Kawakami, que es una de las que más leo. ¿Por qué? Porque encuentro, sobre todo en Hiromi Kawakami, esa brevedad, ¿no?, que uno observa en el haiku, yo la encuentro en su escritura, en la narrativa. De ahí me doy cuenta que siempre estoy a la búsqueda de lo mismo. Incluso en la narrativa japonesa, podemos encontrar estos vestigios más imagista, si se quiere, ¿no? Y más en relación con lo breve. Oraciones muy cortas, con muchas imágenes, que a su vez disparan otras imágenes, con ese punch al final, ¿no? Con ese golpe mortal al final, que te dejan ahí medio moribundo cuando estás leyendo. Bueno, y también después, en otras lecturas que hago, encuentro algo similar, por ejemplo, en Alejandra Camilla, en Watanabe, el poeta. Pero bueno, son descendientes de japoneses, ¿no? Entonces me doy cuenta de eso, que siempre estoy como buscando lo mismo, y me pasa mucho con Alejandra que encuentro eso, ¿no? Que encuentro esa concentración de imágenes, de sentido, ¿no? Siempre como buscando lo mismo. Porque, bueno, fundamentalmente en relación a la poesía he leído mujeres, que han sido las que más me han interpelado. Las norteamericanas, mucho de Diego Oliver, Sexton, Silvia Plath. También me gusta mucho Blanca Varela, poetas peruanas, Mario Castellanos. Bueno, nada, a ver, voy naufragando como por distintos lugares, pero bueno, veo que es un viaje de ida, ¿no? Que no me voy a apartar de la poesía oriental o de la literatura japonesa. Nada, es lo que más me impacta, y a lo que más me gusta dedicar. Además de la filosofía, ¿no? Porque yo soy una cátedra que tiene que ver con filosofía, donde no solo abordamos Japón, sino India. Pero bueno, buscando lo otro siempre, ¿no? Lo otro en relación a Occidente. Karen, te invito a que nos compartas algunos de tus poemas. No sirve saber dónde poner los brazos y cómo lograr que la respiración no se entrecorte. No sirve medir la distancia exacta que separa un cuerpo de su deseo. Solo basta desentenderse del miedo que produce el instante previo al roce. Cada vez que me decís, tenemos que hablar, algo se rompe acá, no a kilómetros. Me salen astillas de la boca y no puedo tocarlas. La sangre es más espesa que el agua, y todo lo que fuimos tiene el peso del metal y el sabor de las cosas que caen. Lo denso se desliza siempre con lentitud, y la lengua distingue la velocidad de los finales. Mamá tiene un temblor universal. La mano recorre miles de accidentes geográficos hasta llegar a la boca. En el camino el peso se aligera. Lo que llega es siempre el paisaje de lo mínimo. Con nosotros, desde Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Karen Garrote. Karen, ¿hay en preparación algún libro nuevo, alguna plaqueta, alguna participación? ¿Estás escribiendo? Va la pregunta básica, que por ahí viste que puede pasar que
que estás en un periodo de no hacerlo. ¿Cómo estás con el tema creativo y de edición? Bueno, que pertenecemos a la academia, a veces se nos complica, ¿no? Encontrar el tiempo, pero escribir, trato de escribir siempre. No, no tengo nada pensado, digamos, en breve para publicar, y estoy trabajando en una serie de poemas que estarán más o menos por la mitad, que es algo completamente diferente por ahí a lo que vengo haciendo, que tiene que ver con una cuestión más descriptiva, podríamos decir, ¿no? Por ahora tiene nombre la serie, pero probablemente mute, se llama Los Perros, tiene que ver con perros, justamente. Un día me encuentro en internet con un artículo de varias historias de perros que han perdido a sus dueños y que mueren esperando a sus dueños, ¿no? Que se instalan en el cementerio, en la tumba de sus dueños, o que esperan afuera de un hospital. Muchos dueños han muerto durante años, y empecé a engancharme con esas historias, ¿no? Y a jugar un poco con la crónica y la poesía, ¿no? Es decir, tratar de hacer un poema que en realidad es una crónica, porque es algo totalmente despojado, donde lo único que hay ahí es un relato breve de lo que efectivamente sucedió, es decir, completamente limpio de emoción. Hasta podría verse como algo muy frío en el relato, pero bueno, un poco me interesa jugar con eso, algo muy incipiente. Eso sería lo que estoy trabajando ahora, por decirlo de alguna forma, pero muy relajadamente, no con ánimos de publicación ni nada por eso. Estimada Karen Garrote, yo te quiero agradecer este rato que hemos compartido con un poquito de tu historia, que me encantó, por cierto, de tu poesía también. Y hablando de poesía, te invito a que cierres esta charla con el poema que vos quieras. A mis hijos les cuesta comer dos cosas a la vez. Entonces comen primero el arroz, después el pollo, primero la milanesa, después el puré. En la panza se mezcla todo, dice. Yo le decía lo mismo a mis padres. En Japón me ofrecían sándwich de jamón o de queso. Se resistían a juntar los ingredientes. Yo mezclo de manera inexacta. No corto la carne en la misma cantidad de porciones que las papas que tengo en el plato. No pincho un pedacito de carne y lo pongo encima de la papa. Pareciera que nos dedicamos a ejercitar la separación de modos diversos. Hay una resistencia a las arañas, pero existe una rutina hermosa en esta combinatoria de resistencias. Los tres nos negamos a sentarnos con los pies en el suelo. Nos elevamos, como si nunca quisiéramos caer. Muchas gracias. Gracias a vos, Juan.